Muy bien. Bien, el tema que tenemos para esta noche, ahí usted lo puede ver en pantalla, que es precisamente la enfermedad de Ezequías. Fíjese de que, bueno, antes de empezar a hablar específicamente del rey Ezequías, tal vez déjeme darle una, digámosle así, una versión, por decirlo así, de la opinión que yo tengo de los libros de Reyes y de Crónicas. Que los libros de Reyes y de Crónicas, básicamente lo que narran es la historia de los reyes, empezando desde Salomón hasta la división de cada uno, ¿va? Digamos en el 931 que se divide el reino, en el 722 que las 10 tribus del norte van al cautiverio, en el 586 que las otras dos van al cautiverio, pero a veces como que está aquella situación de que, bueno, ¿y los reyes qué tienen que ver conmigo, verdad? Si yo no soy rey como para poder decir de que sean cosas que no tienen nada que ver. Pero fíjese que con los reyes yo tengo una apreciación de que en el caso de los reyes, por ejemplo, si usted es jefe, si usted está a cargo de su familia, ya sea porque es, digámosle así, porque es es una mujer soltera que está a cargo de sus hijos o lo que sea, o en el caso de los hombres, pues que de las familias, sea como sea, quiérase o no, el mensaje del libro de Reyes pues tiene mucho que ver precisamente sobre de qué manera es que nosotros podemos gobernar pues ese reino que Dios nos ha dado. Llámese la familia, llámese un equipo de trabajo, llámese un ministerio, pues en alguna congregación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Quiere decir de que estamos en esa situación de que tenemos autoridad sobre ciertas personas. Y una cosa por ejemplo, nosotros notamos en el Ministerio de los Reyes es lo siguiente, es de que generalmente aquellos reyes buenos se hacían, digamos, dentro de los consejeros que ellos tenían profetas. Vaya, por ejemplo, en el caso de David, el profeta Natán, ¿verdad? En el caso de este rey que vamos a ver, el rey Ezequías, pues el profeta Isaías, ¿verdad? O sea, siempre se ve de que digámosle así, dentro del equipo de consejeros, había un profeta precisamente con la idea de que es cierto que aunque habían decisiones que eran cuestiones administrativas, como declarar guerras y cosas así por el estilo, pero también las escrituras como que nos hacen énfasis precisamente en el componente espiritual. Y es por eso de que nosotros notamos que en el caso de aquellos reyes buenos, se da esa situación, pues de que efectivamente se asesoraban de un profeta para que las cosas marcharan de la mejor manera. Ya para que empecemos a entrar en materia, por ejemplo, hablando acerca del rey Ezequías, ahí en el caso del rey Ezequías, mire lo que ocurre. Hermano Jaime, ¿será que nos puede leer Segundo de Reyes 16:20, por favor? Segundo de Reyes 16:20. Palabra de Dios dice así: y durmió el rey Asís con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Palabra de Dios. Muy bien. Entonces, en este caso, pues ahí es donde las escrituras nos hacen la presentación acerca de el rey Ezequías. Bueno, y este Ezequías, ¿qué es lo que significa su nombre? Ezequías significa fortalecido de Jehová. Eso es lo que significa el nombre, fortalecido de Jehová. Ahí, por ejemplo, lo que usted ve en las letras amarillas, pues es como se escribe el nombre, cómo se escribe el nombre en hebreo. Y en hebreo se dice se dice Hitsequilla, Hitsequilla. Dígame, hermano Jaime, perdón. Pastor, algo importante, que un libro es bajo la perspectiva humana y el otro bajo la perspectiva de Dios, si no estoy mal. Hablando acerca de Reyes y Crónicas. Exacto. Sí, así es, así es. Siempre están en la misma cuestión de que básicamente describen el mismo periodo, solo que lo que cambia es la óptica, cabal, lo que cambia es la óptica de que Reyes lo ve desde el punto de vista del hombre y Crónicas lo ve desde el punto de vista de Dios. Y es por eso de que a veces, por ejemplo, situaciones que en el libro de Reyes se describen con mucho detalle, en el libro de Crónicas, en algunos casos solo se describen de pasada, ¿va? Sin entrar en mayores detalles.
Y en el libro de Crónicas, por ejemplo, se hace más énfasis de que, por ejemplo, de que si los reyes, pues, que hacían sacrificios, que se hacían que la gente volviera a Dios. Entonces, en el libro de Crónicas, precisamente por esa variante es de que se hace ese énfasis. Digan, hola, hermanos ahí. Ve, entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí se da esa situación precisamente Perdón, pastor, ajá, es que lo- no hallaba cómo activar el micrófono. ok, a ver, dígame. El comentario era a la luz, digamos, de lo que usted comentaba, que tienen que ver estos libros con nosotros. Al final de cuentas, creo que la perspectiva que usted nos está compartiendo de que tenemos responsabilidades, ahí cae por su peso, pues, el que tiene que ver con nosotros, ¿no? Desde el momento que Claro que usted sí. está en un rol del cual dependen otros de usted, de sus decisiones, de su guía, de su orientación, ahí cae, pues, hay un pasaje, no sé dónde está, pero dice que más te vale amarrarte una piedra de molino y echarte Ajá, al mar en los hacer evangelios, hacer caer a alguien, ¿no? claro. Y fíjese de que vaya, por ejemplo, en el caso de los reyes se daba esa situación de que qué galán fuera de que, digamos, ellos se apartaban de Dios y se apartaban ellos solitos. El problema era que arrastraban a todo el pueblo, ¿no? Ahí era donde se ponía lo complicado. Y claro, cuando venía algún rey, por ejemplo, como en el caso este de Ezequías, de que volvía a los caminos de Dios, también se traía todo el pueblo. O sea que, digámosle así, que en ese aspecto como que tenía su lado bueno. Tenía su lado bueno en el sentido de que si este rey regresaba a Dios, pues hacía que todo el pueblo regresara. Si este rey se apartaba de Dios, pues se los traía todos de encuentro, ¿va? Entonces era una situación pues definitivamente bastante complicada, ¿va? Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? En el caso este de Ezequías, decimos de que lo que significa su nombre es fortalecido de Jehová. Ahora, fíjese que hay una situación también y que es otro de los aspectos que las escrituras nos hablan acerca de este rey Ezequías. Oscar, si nos lees, por favor, segundo de Reyes 15 del 32 al 34. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Josías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Uzía. Correcto. Y en este caso, vaya, por ejemplo, aquí cuando habla acerca de Usías, ¿por qué? Vaya, porque dice, comenzó a reinar Jotam, dice que era hijo de Usías. ¿Por qué nos vamos hasta Jotam? Porque Jotam era el abuelo de Ezequías. Jotam era el abuelo de Ezequías. ¿Y qué es una de las cosas que ocurre con él? Menciona la escritura, dice, él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y esto en el libro de Reyes y en el libro de Crónicas es uno de esos estribillos importantes a los que hay que ponerle atención, que independientemente de lo que los reyes hicieran y lo que fuera, el criterio era cómo gobernaban ante los ojos de Dios. O sea, el asunto no era de que mire que si la economía marchaba bien, de que si se recogían los impuestos, no, ahí el asunto no era ese. ¿Cómo era ante los ojos de Dios? ¿Cómo era que era visto su reina? En este caso de Jotam, que es el abuelo, ahí en este caso las escrituras nos dicen de que digamos, él fue un buen rey. Ahora mire qué es lo que sucede en el caso del rey, en el caso del rey Acaz. Veamos, hermana Daisy, ¿nos puede leer, por favor, segundo de Reyes 16, 1 y 2? Amén. En el año 17 de Peca, hijo de Ramalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de De Jotam. Jotán, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años y reinó
en Jerusalén 17, ay, 17 años. 17 años y Ah, no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. correcto. Ahora, y en este caso, cuando hablamos de Acaz, ¿quién es? Vaya, Jotam era el abuelo. Nos dice la escritura, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Acaz, que era el papá, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ezequías, que es el rey que vamos a ver, él dice en la escritura que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y fíjese que esto nos enseña una situación bien interesante. A veces los reyes buenos tenían hijos malos y a veces los reyes malos tenían hijos buenos. Pero ¿por qué razón es eso? Precisamente porque el ser bueno o el ser malo es una decisión, pues. Claro, qué bonito sería, pues, de que uno, digamos, durante su niñez o durante su adolescencia, qué bueno que uno tuviera ejemplos inspiradores, ¿no? Que le motivaran a hacer lo recto. Pero si uno no los tiene, eso no es excusa en ese sentido para ser malo. Dígame, hermana Daisy, por favor. Hermano, quiere decir que Acaz era hijo de, Jotam, acá era hijo no de... de David. No, 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 aquí estamos ya, pero relejísimos de David. O sea, Porque ahí dice cómo, era descendiente, pero aquí había pasado Salomón, Roboam, Abiam, Asa, Josafat, Jotam, ya había habido otro montón de gente. o sea que Jotam tampoco era hijo de David. Directamente no, era descendiente nada más. Era Ah, descendiente y heredero al trono. ok. Porque de hecho, por ejemplo, el nombre de Jotam, el nombre de Acaz y el nombre de Ezequías aparecen en la genealogía de Mateo 1, precisamente cuando se prueba la línea mesiánica. Entonces, en la línea mesiánica están todos estos, están Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, ¿verdad? Todos ellos están precisamente porque como eran los reyes de Judá, entonces, ¿qué era lo que sucede? Por eso es de que ellos están en la línea mesiánica. Pero sí se da esa situación que le comento, de que a veces los reyes buenos tenían hijos malos y a veces los reyes malos tenían hijos buenos, ¿verdad? Por aquello de que, como le repito, a veces hay quienes agarran, no, pues sí, sí, es que yo soy malo porque como mi papá no me daba el ejemplo, ¿va? Como en mi casa nadie me dijo que había que ir a la iglesia, ¿va? En mi casa nadie me dijo que había que leer la Biblia, entonces yo por eso soy malo. No, porque el ser bueno o el ser malo, pues la verdad que es una cuestión de que es una decisión, pues, es una decisión. Por eso es de que nosotros notamos de que a veces los reyes buenos tenían hijos malos. Jotam fue un rey bueno, tuvo por hijo a Acaz, que fue un rey malo. Acaz, que fue un rey malo, tuvo por hijo a Ezequías, que fue un rey bueno. Ezequías tuvo por hijo a Manasés, que fue un rey malo. A Manasés tuvo por hijo a Amón, que fue un rey malo. Y Josías, y Amón tuvo por hijo a Josías, que fue un rey bueno. ¿Verdad? Entonces se da esa situación de que a veces los reyes buenos tenían hijos malos y a veces los reyes malos tenían hijos buenos. Fíjese que yo estoy ahí en ese sentido, estoy dándole vuelta a un estudio en la cuestión esta de que si los reyes eran malos, ¿por qué a veces los reyes malos tenían hijos buenos? Y a mí me da la impresión, y es precisamente el estudio este que estoy haciendo, de que al parecer en el caso de los reyes buenos eran las mamás las que hacían contrapeso. Y por eso es de que a veces en el caso de los reyes buenos menciona a la mamá. Dígame, hermana Daisy. Pero es que fíjese, hermano, que ese tema de lo bueno y de lo malo en la genética Ajá. también es medio complicado porque vaya, imagínese Jacob y Esaú eran hermanos Y y gemelos. Esaú no era malo, o sea, lo que hizo él fue en un momento de ansiedad o de hambre, lo que sea, decirle, va, sí, está bueno, va. Pero ese Jacob era tremendo. Y No. lo más divertido de todo, de la personalidad de él, es que, o sea, era un hombre más que astuto. No, Él no, el así tipo era tenía, terrible. El tipo era ajá, terrible. pero era bien inteligente.
Entonces claro. el ADN de las personas no está supeditado a lo bueno y a lo malo, sino que me da la impresión ahora que es algo ya del plan que Dios tiene, ¿verdad? Lo que pasa que a veces la gente se escuda en el sentido de que dice, no, pues sí, es que yo soy borracho porque como mi papá era borracho, ¿verdad? O mire, yo soy mujeriego porque como el ejemplo que yo veía de que mi papá lo era, pues entonces yo lo soy, ¿va? No, mire, por eso es de que se da esa situación de que a veces los reyes buenos tenían hijos malos y a veces los reyes malos tenían hijos buenos. Claro, porque usted dice, y bueno, y entonces, ¿y nosotros qué es lo que podemos hacer? Nosotros lo que podemos hacer es enseñarle los principios. Esa es la parte que a nosotros sí nos corresponde, enseñar los principios, pero la decisión es de ellos. Ya la decisión es de ellos, pero la obligación de nosotros es enseñar los principios. El aceptar y vivir de acuerdo a esos principios ya es decisión de ellos. Entonces, por eso es de que en los libros de Reyes y de Crónicas notamos esa situación de que a veces los reyes buenos tenían hijos malos y a veces los reyes malos tenían hijos buenos, ¿va? Por aquello que uno pudiera pensar, mire, es que si eran reyes buenos, los hijos tenían que salir, pero estudiosos, obedientes y todo lo que usted quiera, ¿va? No necesariamente, no necesariamente. Y esa es una situación, pues, de que tanto el libro de Reyes como el libro de Crónicas, pues, nos muestran un poquito al respecto de eso, ¿no? Entonces, vea usted cómo se da esta situación de que, por ejemplo, en el caso de Ezequías, pues estamos viendo lo que significa su nombre, fortalecido de Jehová. Su papá era el rey Acaz y su abuelo había sido el rey Jotam. Jotam había sido un rey bueno, Acaz había sido un rey malo, pero ahora vamos a ver en el caso de Ezequías, que es el tema de hoy, cómo fue que se fue desarrollando pues esa situación. Luego fíjese que si vamos avanzando en el tema, vamos a notar una cosa, por ejemplo, las obras del rey Ezequías. Porque fíjese que en el caso del rey Ezequías ocurre esto, mire. Hermano Jaime, léanos por favor Segundo de Reyes 18 del 1 al 3. Segundo de Reyes 18 del 1 al 3. Dice así la palabra: en el tercer año de Oseas, hijo de Elú, Ela. Elá, perdón, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Palabra de Correcto. Dios. Correcto. Vea de que en este caso, ¿qué es lo que sucede? Ya cuando empieza a hablar acerca de los específicos, bueno, entre otras cosas, este es el estudio que le digo, yo ahorita todavía no le he dado una forma, pero a mí me llama la atención de que por qué vaya, como hablando acerca de los reyes de Israel del sur, como eran parte de la línea mesiánica, pues ahí en ese sentido el reinado era como por herencia, por decirlo de una manera. Pero entonces a veces, ¿quién era quien podría hacer contrapeso de que a pesar de que el rey fuese malo, quién podía hacer contrapeso de que el hijo fuese bueno? En ese caso es la mamá y le digo, ahorita solo se lo comento, pero es un estudio de que al tener ya la forma correspondiente, pues se lo vamos a compartir, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan conocer también. En este caso, cuando habla acerca de Ezequías, ¿qué es lo que dice? Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Esto de que David era su padre era porque era descendiente de David, ¿no? Porque Ezequías está precisamente dentro del linaje mesiánico en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, ahí tenemos de que Ezequías en las Escrituras es un personaje bien especial, ¿va? Es un personaje bien especial. Luego fíjese de que también si seguimos avanzando, notamos una cosa, mire, y ya específicamente las cosas que él empezó a hacer. Oscar, si nos lees, por favor, Segundo de Reyes 18 del 4 al 6. Segundo de Reyes 18 del 4 al 6. Y él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehushtan.
En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Qué flor la que le echan, va. Qué flor la que le echan. Dice que en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, dice, ni después ni antes de él hubo otro como él, dice, siguió a Jehová y no se apartó de él. Qué flor la que le echan. Fíjese que en medio de todo esto, y quizás una de las primeras cosas por las cuales Ezequías es un rey bueno, tiene que ver precisamente con eso que está mencionado ahí, mire, ve, que dice de que destruyó la serpiente de bronce, porque desde la época de Moisés hasta la época del rey Ezequías la gente la seguía adorando. Dígame, hermana Daisy. Active el micrófono, porque creo que es lo que le está pasando, que no activa el micrófono. Hermana Daisy. Sí, hermano, perdón. A ver, Fíjese que yo tengo una duda. a ver. Yo estaba leyendo sobre Ezequías y precisamente sobre el papá, que era Acaz. Ajá, Pero correcto. fíjese que hay algo que a mí me llama la atención y es que dice, y en una clase usted lo mencionó, pero no lo recuerdo bien, dice en la Biblia que el papá practicaba lo de quemar a los hijos, que era una práctica De los pueblos, de los pueblos de alrededor. ajá, y que no agradaba a Dios. Ujú. Entonces, la pregunta es, ¿y este Ezequías habrá sido parte de este rito que el papá practicaba con los hijos? Tal vez O mientras, tal vez mientras estaba pequeño, sí, pero ya al tomar decisión, él dijo, no, yo no me meto con eso. mire, Porque pero esa práctica solo era con los bebés. bebés y primogénitos. Ah, ok. Solo era con bebés y primogénitos. Entonces, Ujú. supuestamente la idea era de que al hacer ese sacrificio, en teoría iba a haber bendición sobre la demás descendencia, ¿verdad? Entonces eso se hacía solo con los bebés y tenían que ser primogénitos, ¿verdad? Entonces, pero vea que en este caso, ¿qué es lo que hace Ezequías? Ezequías, una de las cosas que dice, mire, dice, él quitó, dice, los lugares altos. Esto de los lugares altos era porque habían lugares específicos que eran dedicados para adoraciones paganas, dice, y quebró las imágenes, dice, y cortó los símbolos de acera, y mire la otra cosa, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Claro, y fíjese que esto es bien importante por lo siguiente, porque a veces, por ejemplo, hay quienes cuando quieren defender la idolatría, generalmente se cita la serpiente de bronce, porque dicen, ay, no, Moisés mandó a hacer la serpiente, pues. Sí, pero la serpiente iba a servir para un momento específico. Ya media vez ese momento específico pasara, pues ellos perfectamente se podían deshacer de ella y no había ningún problema. El asunto era que habían llegado hasta esta altura de la historia y dice que había gente que todavía adoraba esa serpiente. Lo que llama la atención era que, por ejemplo, que por qué Josué, Samuel, David, Salomón, por qué todos estos sujetos como que habían dejado todo eso y nadie había tomado una decisión en firme de decir, mire, vamos a destruir esto. En este caso, pues Ezequías fue precisamente la persona que tomó esa decisión. Primero el hermano Daisy y después el hermano Jaime. Veamos cómo está la cosa. Pero hermano, fíjese que eso de la serpiente, todavía hay muchas instituciones de salud que luego sigue siendo la serpiente en la vara. Lo que pasa de que ese lo toman de la antigua Grecia, porque en la antigua Grecia precisamente Esculapio, que era como por decir, el dios de la medicina o el dios de la sanidad, era representado por una serpiente en un árbol. Así como sale el simbolito de los médicos. Entonces, por eso es que los médicos ocupan ese símbolo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? El asunto era, y digámosle así, el error estuvo. Claro, ya ve que, por ejemplo, el Señor dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La serpiente iba a cumplir digámosle así, tenía su función en su momento, cuando las serpientes los estaban mordiendo. Pero ya después de ese incidente pasara, ellos tenían que deshacerse de la serpiente.
ya no tenía por qué formar parte de su día a día. Lamentablemente la serpiente se siguió guardando, se siguió adorando, y hasta la época en la que llegó Ezequías, Ezequías les dijo, no, miren señores, aquí les vamos a poner un paro porque se ve que ustedes, esto va pasando y nadie quiere hacer nada al respecto. En ese caso, Ezequías tuvo el valor de tomar esa decisión y de destruirla por completo. Hermano Jaime, me iba a decir, perdón. Pastor, pareciera que es una tendencia natural del ser humano y de los ídolos, ¿no? Y quizá por eso también el tema del cuerpo de Moisés fue tan peleado en las esferas celestiales, ¿no? Es De que correcto. no quedara, porque si no iba a ser una idolatría en los huesos o en el polvo del cadáver de Moisés. Bueno, con que ya ve de que así nomás digamos, le hacía el respeto desmedido que le tienen, ¿va? No digamos si se supiera exactamente dónde está, ¿va? Por no decir de que a más de alguien se le ocurriera decir de que, mire, vendamos las cenizas de Moisés como un elemento milagroso y tantas cosas horribles que hubieran podido salir de por ahí, ¿va? Entonces, en ese aspecto, qué bueno que eso no fue así. En el caso de la serpiente, pues se había dado ese problema, que había pasado el tiempo, la gente seguía adorando a la serpiente, nadie había tenido el valor de destruirla, hasta que apareció Ezequías y Ezequías dijo, no, mire, esto se tiene que terminar, ¿verdad? Esto se tiene que terminar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Ezequías? Dice, e hizo pedazos, dice en el 18, dice, en el 18:4 dice, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Neusta, ¿verdad? Entonces, ahí está esa situación de que es por eso de que las escrituras cuando nos presentan a Ezequías, nos lo presentan como un rey muy bueno, y que dice que hasta antes de él no hubo otro como él, ni después, porque quieras o no, en algún momento tuvo que tomar decisiones valientes. Y es que fíjese que en esto de las decisiones valientes, y es de las cosas que los libros de Reyes y Crónicas ilustran. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, pero por miedo o por lo que usted quiera, no la tomamos? ¿Verdad? Aquello de que imagínese, vaya, yo soy jefe, tengo un empleado que se emborracha, pero como saque el trabajo. Bueno, media vez no robe, ¿va? Media vez no robe, ay, que haga lo que quiera, ¿va? Entonces a veces como que entran en esos dilemas éticos sobre hasta qué punto nosotros podemos o debemos tomar decisiones que en alguna medida pues nos pueden afectar, pues. Entonces, habían reyes que muchas veces tenían esos problemas en medio, por la razón que fuera, no tomaban la decisión, pero habían otros, por ejemplo, como Ezequías, que decían, mire, esto se tiene que terminar, esto tiene que parar, y lo hacían, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto de Ezequías, la verdad que fue un rey tremendo, ¿va? Fue un rey tremendo. Ahora fíjese de que luego la otra cosa que tenemos acá, siempre hablando acerca de las obras del rey Ezequías, mire, por ejemplo, esto otro. Oscar, léenos por favor Segundo de Crónicas 31. Segundo de Crónicas 31. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Correcto. Fíjese que una de las cosas, por ejemplo, que a veces hacían estos reyes buenos era que, por ejemplo, hacían que el pueblo celebrase las fiestas otra vez, ¿verdad? Porque los reyes malos, el problema era que, vaya, no solo se apartaban de Dios, sino que ya no celebraban las fiestas. Entonces, es lo que le estaba mencionando al principio, de que qué es lo que tienen de especial los libros de Reyes y de Crónicas, que básicamente lo que describen es una posición de liderazgo en el cual las decisiones que yo tomo afectan a otras personas, ¿verdad? Un vicio, una infidelidad de parte de nosotros. Qué bonito que el problema fuera solo yo. No, el problema es que me llevo a otros de encuentro, pues. Si soy pastor, si soy líder de un ministerio, mi mal testimonio, ¿qué es lo que sucede? Arrastra mi pastorado, arrastra mi ministerio. Entonces, esa es parte de los problemas que a veces se da en este tipo de situaciones, y es lo que Reyes y Crónicas nos ilustran, pues,
de que hay decisiones que nosotros tomamos que lamentablemente arrastran a otras personas y las consecuencias vienen sobre esas personas y sobre nosotros por haberlos arrastrado a esas decisiones, ¿verdad? Entonces ahí en ese aspecto el problema es doble. Mire otra cosa, por ejemplo, que las escrituras dicen que hizo Ezequías. Hermano Jaime, léanos por favor segundo de Crónicas 30 del 15 al 18. Segundo de Crónicas 30 del 15 al 18. Palabra de Dios dice, entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas llenos de vergüenza se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová y tomaron su lugar en los turnos de costumbre conforme a la ley de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas, porque habían muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaron la Pascua por todos los que no se habían purificado, para santificarlos a Jehová, porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado, y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos, diciendo, Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Palabra de Dios. Correcto. Entonces vea de que en ese caso Ezequías prácticamente lo que está haciendo es, digamos, lo malo que había hecho el papá, ¿verdad? Porque habíamos visto de que Jotam había sido un rey bueno, Acaz había sido un rey malo. Entonces, ¿y qué le está tocando a Ezequías ahora? Enderezar el rumbo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Empezó a destruir los ídolos de acera, destruyó la serpiente de bronce, quitó lugares altos, volvió a que la gente celebrara la Pascua. Entonces, ahí en ese aspecto le diré las decisiones que Ezequías tuvo que tomar, pues la verdad que fueron tremendas. Mire ahora, por ejemplo, lo que sucede en este caso. Oscar, léenos por favor Segundo de Reyes 18 del 9 al 12, esa cita que está en pantalla. Segundo de Reyes 18 del 9 al 12. Y en el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria, y la sitió, y la tomaron al cabo de 3 años. En el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Siria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Bosán, y en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto. Todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Vea en este caso cómo está la comparación. Israel del norte, que se había apartado de Dios. Bueno, porque con Israel del norte pasa una cosa, y que es uno que también es parte de los detalles interesantes que hay que ver en este estudio de Reyes y de Crónicas. En Israel del norte hubieron 20 reyes y todos fueron malos, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? En Israel del sur hubieron 8 reyes buenos y 12 reyes malos. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Israel del norte? En la época de Ezequías, ¿qué pasó? Se los llevaron a Asiria. Se los llevaron a Asiria. ¿Cómo se llama? Israel del sur digámosle así, hubiera seguido ese mismo destino, pero la diferencia estuvo de que como Ezequías estaba tomado de la mano de Dios, entonces el resultado fue diferente. Y mire qué es lo que sucede, por ejemplo, en este caso. Dice, en el primer año de su reinado, dice, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y la reparó. Dígame, hermano Jaime. Aritmética dura y pura, solo el 20%. Hablando acerca de qué, de los reyes. Exacto. O sea, 8 comparado con los 40. Correcto, O sea, 20%. ok. De cada 5, 1. Así es, así es.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pero fíjese que curiosamente, vaya, en el caso de Israel del Sur, en el caso de Israel del Sur, los 8 reyes buenos gobernaron más años que los 12 reyes malos, en años. Si lo vemos en años, los 8 reyes buenos gobernaron más años que los 12 reyes malos. Entonces, en el caso de los reyes del sur, lo que sucedió era que como habían reyes buenos, entonces ellos como que digamos, venía el desastre, pero como venía un rey de estos y regresaba al pueblo a los caminos de Dios, entonces, ¿qué era lo que sucedía? Detenía el desastre por un momento. Entonces, esas son de las cosas que muchas veces, precisamente cuando se ven los libros de reyes y de crónicas, son de los detalles que van saltando. ¿Va? ¿Cómo es de que los reyes buenos, en el caso de Israel del Sur, que fue ahí donde estuvieron, porque en el caso del norte todos fueron malos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el caso de Israel del Sur, estos reyes buenos lo que hacían era que como volvían a la gente a los caminos de Dios, entonces digámosle así que retrasaban la tragedia, ¿va? Como que hacían una reparación y ya el mal ya no venía. El problema fue cuando se acabaron estos reyes buenos, ¿va? El problema fue cuando se acabaron estos reyes buenos. Luego fíjense que aquí, en esta cita de Segundo de Crónicas 32, está precisamente la invasión de Asiria, ¿verdad? Que claro, a Israel del norte se lo llevaron, pero ¿qué pasó cuando los asirios quisieron invadir a Israel del sur? Pasó esto que dice acá, miren, Segundo de Crónicas 32, del 17 al 21. Hermana Daisy, si lo puede leer, por favor. Segundo de Crónicas 32, del 17 al 21. Amén. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaban contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo, como los dioses de las naciones, de los países, no pudieron librar a su pueblo de mi mano, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén, como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de mano de hombre. Correcto. Si usted se fija en la parte anterior de la presentación, habíamos visto de que Asiria se había llevado a Israel del norte. Ahora venía con Israel del sur, pero en este caso, ¿qué fue lo que hizo la diferencia? Mire, la diferencia está acá, ¿ve? Dice, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Entonces, en este aspecto, claro, el resultado es bien diferente. En Israel del norte había un rey malo, todos los reyes en Israel del norte habían sido malos. Llegó un momento que la paciencia de Dios se acabó, se les dijo, se me van ustedes a cautiverio. Y de ese no han vuelto. En el caso de Israel del sur, la cosa fue diferente. Que como en este momento estaba Ezequías, que él era un rey bueno, que era un rey que no se apartó de Dios, dice, ni a derecha ni a izquierda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese caso, por eso es de que la invasión de Asiria aquí no prosperó. Entonces, vea en ese aspecto la diferencia, claro, tanto los reyes buenos como los reyes malos fueron atacados por Asiria, ¿va? Por aquello que alguien puede decir, es que mire, entonces quiere decir que a nosotros como creyentes no nos puede pasar nada malo, ¿cómo no? Claro que sí, pero la diferencia no es el hecho de que nos pasen o no nos pasen las cosas. La diferencia está en que si estamos tomados de la mano de Dios, no. A la hora de las horas, eso es lo que hace la diferencia. Dígame, hermanos, ahí. Esa también es un punto y aparte, ¿no? Que es la muestra del poder que tiene un ángel, ¿no? Sí,
Sí, porque ya en el libro de Reyes menciona de que ese solo ángel mató a 185,000 en una noche. Nada más, va, nada más. Imagínese, imagínese, y Jesús le dice a Pedro que guardara la espada, porque él podía pedir por lo menos 12 legiones de ángeles, o sea, 72,000 ángeles. Entonces, por eso es de que prácticamente lo que Jesús le dice a Pedro, si es que mira, Pedro, si es que aquí estoy protegido, me dice que yo no sé cuál es el escándalo que vos estás haciendo, porque aquí yo estoy protegido. Poca cosa, ¿va? Sí, no, estos van a hacer la farsa que me van a juzgar y todo lo demás, pero yo estoy protegido, ¿verdad? Yo estoy protegido. Si es esa tu aflicción, si es esa tu aflicción, pues la verdad que yo estoy protegido, ¿verdad? Porque imagínese en este caso, cómo fue que un solo ángel fue capaz de hacer todo eso. Entonces, claro, usted dice, bueno, y si el tema es la enfermedad de sequías, mire, pero ahorita no hemos hablado nada de la enfermedad. No, pero fíjese que necesitamos poner este trasfondo precisamente por una situación. ¿Cómo es que una persona que se ha tomado de la mano de Dios enfrenta la enfermedad comparado con aquel que no está tomado de la mano de Dios? Porque entre otras cosas, ambos pueden enfermar, ambos pueden enfermar. La diferencia la hace el estar tomado de la mano de Dios o no. Eso es lo que hace la diferencia. No el hecho de que, mire, entonces yo como soy creyente, como mire, yo llevo a mi familia a la iglesia, yo me trato de portar bien, yo diezmo, entonces a mí no me tiene que pasar nada malo. En ninguna parte dice la Biblia semejante cosa. La diferencia la hace entre salir bien y salir mal de una situación así es si estamos tomados de la mano de Dios o no. Eso es lo que hace la diferencia, ¿verdad? Que ese es el punto importante. Ahora mire qué es lo que sucede. Si seguimos más adelante, siempre hablando acerca de este rey Ezequías, vamos a pasar precisamente a la parte de la enfermedad. Mire lo que sucede en este caso. Mire lo que dice 2 Crónicas 32:24. En aquel tiempo, dice, Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Ahora, fíjese que una de las cosas curiosas que pasa con esta enfermedad de Ezequías es lo siguiente. Mire lo que pasa en este caso en Isaías 38 del 1 al 5. Oscar, si lo lees, por favor. Isaías 38 del 1 al 5. En aquellos días, Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Correcto. Entonces ve en este caso qué es lo que, yo no sé hasta que, yo a veces he reflexionado en la cosa y le quiero compartir este pensamiento. ¿Qué sentiría en este caso un rey como Ezequías cuando un profeta de Dios como Isaías lo visita y le dice te vas a morir? ¿Verdad? Por aquello de que a veces uno piensa, no, es que mire, Dios solo le dice cosas buenas a uno, no le va a decir que uno se va a morir. Dígame, hermana, dice. El pastor general en una predicación decía, yo todavía estaría llorando, decía, Pues sí. en relación a eso de que él se regresó a la pared y lloró. Pero mire, hermano, fíjese que la soberanía de Dios es infinita, ¿verdad? Definitivamente. Pero hay cosas Ajá. inexplicables porque
En relación a su comentario de que a veces, ¿cómo tomamos las enfermedades Ajá, y bueno, y en este caso no una enfermedad, sino que le dicen te vas a de morir, muerte? te vas a Fíjese morir. que mi mamá tiene cáncer tiroidal desde Sí. el 2010. Y fíjese que nosotros íbamos a los tratamientos con vecinos cristianos, alrededor de 4 pacientes junto con ella. Hemos ido Sí. a los tratamientos. Y los 4 vecinos, incluyendo una jovencita de 22 años, han fallecido. Ujú. Y cristianos los 4. Y su mamá no, Y mi mamá no. O sea, yo no estoy diciendo, que porque van a pero orar por ella, por ahora se están muriendo. Pero fíjese, hermano, que de la soberanía, claro, hay varias situaciones, ¿verdad? Este, el, la, el apego a Dios, la oración y tantas cosas, pero que no podemos identificar ni decir de los otros hermanos que íbamos a los tratamientos con ella, ¿verdad? Claro. Pero la soberanía de Dios en ese caso es tiene un trato para cada persona definitivamente. Eso que no le quepa la menor duda. Eso que no le quepa la menor duda. Y ese es el punto que a veces nosotros como humanos, nuestra mente como es tan finita, ¿verdad? No comprendemos esos puntos. Sí. Solamente, hermano, como No, comentario. pero fíjese que es bien interesante por esta situación, va. Porque imagínese, viene a Ezequías y le llegan y le dice, te vas a morir. Y se lo dice un profeta de Dios como Isaías. Que Isaías nada más en los profetas del Antiguo Testamento es considerado como el profeta mesiánico, porque es el que tiene la mayor cantidad de profecías relacionadas con el ministerio de Jesucristo que cualquier otro profeta del Antiguo Testamento. Nada más. Ese profeta es el que le llega a decir, te vas a morir. Entonces, claro, él que fue una de las cosas que hizo, le oró a Dios mire la oración que hace. Dice, por ejemplo, acá, Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y había dicho Isaías, fíjese que esta es una cosa que llama la atención. Tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Fíjese que este pasaje es bien interesante por lo siguiente. Vaya, porque hay quienes dicen, es que si a mí me llevan al médico no es sanidad divina. No, es que la sanidad divina no se mide por eso. En ese caso, la sanidad divina tiene que ver con la cuestión esa de que resulte o no el tratamiento. Porque vaya, ¿qué es lo que sucede? A veces lo que sucede es de que, por ejemplo, por decirle algo, una persona puede estar con los mejores médicos, pero eso no le garantiza que se va a sanar. Eso no le garantiza que se va a sanar. Yo hace muchos años, una vez vi una situación en un hospital privado, ¿va? Que nosotros hicimos la pregunta, mire, ¿y cuál es el tratamiento más caro que ustedes han atendido aquí con un seguro privado? Y vienen y nos dicen, ha sido uno de $1.800.000. ¿Y qué fue lo que sucedió? Le hicieron, ¿qué era lo que tenía? Cáncer. ¿Cuál fue el resultado? Se murió siempre. O sea que el que tuviera un seguro tan alto que le cubriese todo ese tipo de cosas, no lo salvó de morir. Pero vea que en este caso, fíjese que Isaías, en lugar de imponer manos sobre él, en lugar de orar a Dios, no dice, póngale masa de higos. Bueno, y anteriormente que no le habían puesto masa de higos. Claro que sí va, pero ¿por qué en este caso el tratamiento sí funcionó? En este caso el tratamiento sí funcionó porque Dios dijo de que iba a funcionar. Entonces, por eso es de que a veces cuando hay quienes dicen, ay, no, dice, es que sanidad divina es que el doctor no me ponga manos y Dios me sane. No, no, claro, ese es un tipo de sanidad, pero no es la única. Ese es un tipo de sanidad, pero no es la única.
En este caso, ¿qué es lo que sucede? Seguramente maté a alguien, los médicos ya le habían visto qué era lo que tenía, las escrituras hablan acerca de una llaga, seguramente le habían hecho tratamientos para la llaga y la bendita llaga no cerraba. Pero en este caso, ¿qué es lo que sucede? Como Dios había dicho que Ezequías iba a vivir después de la oración que hizo, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dice, tomen masa de higos y póngale en la llaga y sanará. Pero ¿por qué en este momento el tratamiento sí iba a resultar? Porque Dios había dicho que esta vez iba a resultar. Dígame, hermano Jaime. Pastor, todas estas situaciones del el Dios de los imposibles, ¿no? Ujú. Uno hasta bañándose en un deslizón en la regadera se puede morir, aunque esté muy sano, Ah, ¿no? sí, sí. Y puede estar con la peor enfermedad y con los mejores, bueno, con médicos normales y se va a salvar. Y alguien puede estar con una enfermedad de mediana riesgo con los mejores médicos y termina muriéndose. Es como decía la hermana, o sea, voy a retomar el término, la soberanía de Dios prevalece sobre todas las cosas. Si Él en sus propósitos tiene, sea un tema de enfermedad, sea un tema económico, sea un tema eh, cualquiera que sea, ¿no? Si es para su gloria y honra, Él va a hacer lo que sea necesario para que la persona indicada pues prevalezca o salga avante y que sirva de testimonio. Mire, yo supe un caso mero curioso de una persona que fue al hospital porque tenía una herida en la pierna que no le sanaba, que era diabética. Y se terminó muriendo, ¿sabe de qué? Que comiendo arroz, se le fue un grano de arroz para el pulmón y se murió de eso. La diabetes no tuvo nada que ver ahí. Entonces, ahí es que esa es la cosa, ahí definitivamente que está la soberanía de Dios. Ezequías en ese momento aprendió esa situación, que claro, Isaías le dice, te vas a morir, él le ora a Dios, y entonces viene Dios y le dice, ok, te voy a dar 15 años más, papá, te voy a dar 15 años más. Mire, ¿qué es lo que y cómo lo vamos a curar? Póngale masa de higos y a ver qué se va a curar. Seguramente que anteriormente, antes de eso, le habían puesto masa de higos. Pero ¿por qué razón en este caso, por qué razón en este caso el tratamiento sí va a funcionar? En este caso el tratamiento va a funcionar porque Dios había dicho que iba a funcionar. Dígame, hermano Jaime. Capaz que para como lección, yo no sé las propiedades que tenga el higo, pero lo poco que sé de eso, aparte de las conservas tan ricas que son, ¿no? Pero Correcto. propiedades antisépticas o curativas, yo no le sé nada a esa fruta. Pues, pues sí. Capaz que era por mirar, dale esa cosa que no sirve para nada, pero se va a curar. Pues sí, y se curó, pues es que no es que estaban adivinando, ¿va? Sino que definitivamente Dios había dicho, vea que una de las cosas que dice que hicieron una masa, o sea, de que se ve que le pusieron, que seguramente que debieron hacer algo así como molerlo y hacer la pastita esa, ¿va? Entonces, pero en este caso que vaya, póngale esa masa. Mire, y ¿qué le dieron usted? ¿Qué le dieron usted? Té de manzanilla. Mire, pero si había estado en tratamientos caros que hasta lo habían llevado al extranjero, pero ¿por qué en ese? Claro, viene la gente y dice, ah, es que ya ven, es que la medicina natural es buena. No, no es que la medicina natural sea buena, es que la voluntad de Dios había determinado que esa persona se iba a sanar, pues, ¿verdad? Dígame. Imagínese la serpiente de bronce. ¿Qué tenía que ver eso para curar un suero antiofídico que en ese momento ni se conocía ni nada por el estilo? Con Y solo ver aunque, y la aunque lo serpiente conocieran, mire, y aunque lo conocieran, se imagina la cantidad que tenían que tener para salvar a toda esa gente. por gusto, ni había la tecnología, ni se había anticipado lo que iba a pasar. Imposible. Y si le agrega de que a veces muchas de esas cosas tienen que estar en refrigeración, ¿cómo? Bueno, entonces, por todos los lados que usted lo vea, era un solo problema, ¿va? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ezequías sana, pero mire la situación que ocurre acá, y este es bien interesante. Segundo de Crónicas 32:25. Más Ezequías no correspondió
al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. La decisión que él tomó afectó a su gente. ¿Cómo? Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías, porque lo que pasó fue esto. Lo que pasó fue esto. En esos 15 años que a Ezequías le dieron adicionales, dice que lo llegaron a visitar del rey de Babilonia, y él, bien emocionado, les enseñó todos los tesoros que él tenía, toditos. Y ahí está de que se van los enviados del rey de Babilonia, y después llega Isaías y le dice, mira, ¿y esos quiénes eran? Ah, le dice, venían de parte del rey de Babilonia, que me visitaron porque supieron que estaba enfermo y me mandaron pues a dar sus buenos deseos y toda la cosa. ¿Y qué les enseñaste? Les digo. Ah, yo les enseñé todo. Yo les enseñé todo. Todo. Sí, yo les enseñé todo. Ah, vaya. ¿Sabes qué les enseñaste? Lo que hiciste fue que les pusiste la tentación para que te vengan a saquear. Eso fue lo que les pusiste. Claro, él enorgulleciéndose de todas las cosas que Dios le había dado, de toda la riqueza, de todo el aprecio que sentía la gente, pero a veces lo que sucede, y ese pasaje es bien interesante, que hay ciertas cosas que uno no se las puede contar a todo el mundo, porque no todo mundo le va a dar la misma interpretación. Imagínese usted, por ejemplo, viene alguien y dice, ah, mire, fíjese que me regalaron un carro. Claro, yo le aseguro que hay personas que usted le cuenta que le han regalado un carro y se van a alegrar con usted y le van a decir, mire mi hermana, mire mi hermano, qué bendición que le regalaron ese carro. Y va a venir otro que va a decir, a saber si es robado. Dígame, hermana, dice. Que yo cuando estaba leyendo las referencias de Ezequiel, me llamó la atención esto de Babilonia, porque hay una parte en la que dice, lo voy a parafrasear, ¿verdad? No, Sí, no lo recuerdo tan textual, pero la cosa es que le dice a Isaías que lo que ha hecho no es lo bueno, no, pero después, al seguir leyendo ese versículo, yo no tenía la relación porque termina el versículo ese de los jóvenes se flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, tendrán nueva forma. en Isaías 39 está. Sí, Está lo de Babilonia y luego está lo de y lo, de- le dice. lo del 40-31, de que los que esperan en Jehová tendrán Ajá, nueva entonces yo decía, y pues no le encontraba la lógica de eso, ¿verdad? Pero ahora que usted está explicando de que él lo que hizo fue como abrirle la puerta al ladrón y decirle, todo esto pues puedes llevar, va, y aquí está. Ajá. Este, Es como que le dijera, mira, te voy a dar la clave de la combinación de la caja fuerte, ¿verdad? ajá, y después, O te voy a dar la clave, la clave de la cuenta de banco para que vos hagas la transferencia como vos querrás. ajá, y después, ¿qué pasa todo eso? Hay como una resolución, por decirlo así, ¿verdad? Que Ajá. Dios tiene ya específicamente, ya con el pueblo, ya no está Isaías, ya no está esa vinculación con él, y termina con ese versículo precisamente. Sí, Entonces, ya para aterrizar, ¿verdad? Con esto de mi comentario, quiere decir que en esos 15 años aprendió más que lo que había hecho bueno él de joven, ¿verdad? ya vamos a ver una cronología que se desprende de todo esto que acabamos de ver. Ya la vamos a ver. Pero mire qué es lo que sucede. Por ejemplo, mire lo que dice en este caso. Dice, más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, mire qué es lo que sucede. Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Lo demás de los hechos de Ezequías y de sus misericordias
aquí todo está escrito en las profecías del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel, ¿verdad? Entonces ahí está esa situación de que eso que él hizo de mostrar todas esas cosas, pues la verdad que estuvo mal, pues estuvo mal, ¿verdad? Entonces por eso es de que se da esa situación. Bueno, acá en Isaías 39, precisamente, en Isaías 39, donde está la visita que le hacen a esta gente, ¿verdad? Que dice bueno, en el 39:2 dice, y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrase. Si éste le dio las claves de las cuentas del banco, le dio las claves de las redes sociales, le dio la clave de los correos, le dio todo. Todo se lo dio. Entonces, claro, cuando Isaías lo reprende y le dice, mira, no debiste hacer eso. Entonces, una de las cosas que le dice él, bueno, al menos haya paz en mi tía, pero o sea, que ya que van a venir estos, por lo menos que no ocurra mientras yo esté con vida. Claro, hubiera sido una cuestión que se hubiera podido evitar si no hubieran dado de bocón. Si no hubieran dado de bocón de mostrar todo ese tipo de cosas. Fíjese que hay una cronología que nos va a ir, nuestra hermana Daisy nos hacía una observación un poco interesante, pero yo quiero llamar su atención a este datito para que comprendamos cuándo ocurrió todo eso. Mire, ponga atención a esto que vamos a ver. Dice, cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías, pero moción de orden. Ezequías no iba a reinar 29 años. Reinó 29 años porque le dieron 15 más de vendaje. Quiere decir de que él solo hubiera reinado 14. ¿Verdad? Ponga atención en esto que le estoy diciendo. Dice, cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. Pero los 29 años fueron con los 15 que le dieron de vendaje. Si a 29 usted le quita 15, le quedan 14. Quiere decir de que Ezequías hubiera muerto de 39. Ezequías hubiera muerto de 39. Y mire más. A los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. O sea, cuando se llevaron cautivo a Asiria. O sea que en ese año, Ezequías hubiera muerto. En ese año fue la invasión de Asiria y también en ese año fue la enfermedad y también se dio el incidente de los que lo llegaron a ver de Babilonia. Mire, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dijo así, le dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Quiere decir de que el incidente de la invasión de Asiria que querían llevarse a Judá, la enfermedad de Ezequías y la sanidad y que lo llegaron a ver los enviados del rey de Babilonia, todo ocurrió en el año 14 de su reinado. O sea, de que ese año 14 fue salvaje en el sentido. Tuve la invasión de Asiria, me salvaste, ¿y qué me das de premio? Que me voy a morir. Pero ¿qué es lo que sucede? Dios lo sana. ¿Qué hace él ya en esos 15 años que le dan de vendaje? Le enseña todos sus tesoros al rey de Babilonia. O sea que toda esa historia que nosotros hemos estado discutiendo ahorita, todo ocurrió prácticamente dentro de ese año 14. Dígame, hermano Jaime. O sea que en ese año 14 también fue la intervención del ángel que mató a los 144,000. En ese año 14 ocurrió todo eso. En el año 14 fue, vaya,
porque dice que la invasión de Asiria ocurrió en el año 14 de su reinado. Después dice que, como dice que reinó 29 años. Los 15 años siguientes para llegar a los 29 fueron los que él vivió de vendaje después de que Dios lo libró de Asiria, después de la enfermedad que tuvo y porque él le dijo, dame 15 años más. O sea que todos esos incidentes, todos ocurrieron en el año 14. Dígame, hermana, dice. Mire, hermano, algo peculiar en Ezequías y en Job. Los dos, Dios les tira flores porque le dice, como dice usted, ¿verdad? Ajá. Dice que quién era Job, dice. Perfecto, recto y toda la cosa. Y dice Ezequías que hacía lo correcto, pero hay un detalle que me llama la atención poderosamente. A ver. Y es su corazón. Hay un momento que hay algo de exaltación en los dos. Porque cuando Dios le dice a Job, ¿y dónde estabas tú cuando yo hice esto, esto y esto y esto y esto? Sí. Quiere decir que Job era un poco soberbio. En alguna Y medida. Ezequías le dice, si yo hice esto y esto, también le dice, o sea, pero Dios a él no le dice nada, solo le dice que va a vivir 15 años más, pero con estas y estas situaciones que se dan. Ahora, pero vea una situación, que cuando Ezequías le dice, yo te he servido con integridad y todo lo demás, usted se fija que Dios no le dice que le está mintiendo, o sea que Dios acepta que lo que Ezequías le estaba diciendo era verdad. El Sí, asunto, definitivamente. ¿verdad? Ahora, el asunto está aquí. Vaya. Es como agarrar un poco de la película, ¿va? Usted se fija que en El Hombre Araña, ¿qué le dicen a Peter Parker? ¿Va? Un gran poder implica una gran responsabilidad. O sea, te voy a dar 15 años más, pero usarlo bien. Usarlo bien, porque si los usas mal, lo que puede pasar, lo que puede pasar puede ser horrible, ¿va? Y efectivamente eso fue lo que sucedió, ¿va? Porque dice que le enseñó sus tesoros al rey de Babilonia, si es que todo aquello bueno que había hecho ahí en esa visita lo vino a botar todo, ¿va? En esa visita lo vino a botar todo, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, en esos 15 años adicionales que se le dieron, lo que él debió hacer fue seguir siempre esa misma línea que traía, ¿verdad? Seguir siempre esa misma línea que traía, pero ¿qué es lo que sucede? En algún momento, por eso es de que dice la Escritura que Dios dejó todo eso para probarle, porque en alguna medida como que por las cosas buenas que él hacía, como que se sentía especial aquello de querer decir, no, mire, como Dios hace esto conmigo, pues entonces yo las puedo, ¿va? No momento, ¿va? No momento. Tengamos cuidado en ese sentido de que vaya, aquello que nosotros seamos, pues lo somos por la misericordia de Dios, ¿va? Lo somos por la misericordia de Dios. Veamos algunos comentarios antes de mostrarles cuál va a ser el tema de la próxima semana. ¿Algún comentario adicional o algún aporte que usted quiera hacer, aprovechando que hemos llegado a esta parte de la historia? Veamos. ¿Algún comentario? Dígame, hermano Jaime. Quizás, pastor, las lecciones por las que pasó Pablo, de haber tenido tanta bendición de Dios, ir al tercer cielo y ver tantas cosas, y las lecciones que tuvo que sufrir, ¿no? En vida, con las iglesias que lo abandonaron, que le dieron la espalda, algo tiene que ver con esto, ¿no? Sí, sí. No, y es que es tremendo de que a veces una persona que espiritualmente le va bien, como que se puede enfermar. O sea, no está exento de enfermarse. Fíjese que hay un libro cristiano muy interesante que si usted lo puede conseguir, se lo recomiendo. Se llama El peligro del poder. Ahí hace un análisis bien interesante, por ejemplo, respecto a veces por qué los grandes líderes caen. Y a veces la gente dice, sí, es que somos humanos, el diablo nos tienta. Y dice ese libro que aunque eso es parte de la verdad, pero no es toda la verdad.
porque a veces parte del problema está en el orgullo humano. Vaya, que es una de las cosas que el autor plantea en ese libro. Dice, no conozco pastor que no cambie ante una cámara de televisión. Es que no es lo mismo cuando yo soy el pastor de la iglesia pequeña, cuando soy el pastor de que me invita el presidente de la República, ¿va? Entonces, mire, ya eso ya significa de que yo ando en otros niveles, ¿va? Entonces es bien difícil manejar eso. Y a Ezequías, pues, no le podemos echar la culpa de que por qué lo hizo, ¿va? Sino que tal vez el razonamiento que nosotros deberíamos de hacer es, y nosotros que hubiéramos hecho si hubiéramos estado en una situación similar, ¿va? ¿Cómo nos hubiéramos comportado? Primero hermana Daisy y después hermano Jaime. Gracias, hermano. Fíjese que quizás no es un comentario en relación al contenido de la clase, sino es más de evaluación, como usted lo estaba haciendo, porque de pronto ese poder en lo que sea que nosotros logramos no tener, ¿verdad? Sino que por alguna u otra razón se nos da o se nos llega, eh, a cualquier humano lo desestabiliza, incluyendo a estos grandes hombres de Dios, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué no nos puede pasar a nosotros si estamos rodeados de personas que lo que buscan es eso, incluso pasar encima de quien sea por lograr tener un poco de poder, ¿verdad? Pero Y fíjese que por eso, termine la idea, perdón, termine la idea. no solamente, hermano, perdón, gracias. Pero fíjese que por eso están estos pasajes de las Escrituras precisamente como para hacernos entrar en razón, va, en el sentido de decir, ya viste lo que le pasó a este, va, si vos seguís por ahí, te va a pasar igualito, va, te va a pasar igualito. Dígame, hermano Jaime. O peor, O peor, cabal, o peor. Hermano Jaime, dígame. Pastor, hay unas reflexiones que hace el pastor John MacArthur, Sí, que dice que cuando recién estamos convertidos, prevalece, bueno, todo versa sobre una ecuación, voy a decir la ecuación para ilustrarlo, ¿no? sí, Que es una relación entre amor y temor. sí, En las etapas tempranas de nuestra conversión prevalece el temor sobre el amor a Dios, pues, o sea, a lo que a lo que Él es capaz de hacer en nosotros al desobedecerle. En sí. la medida que vamos creciendo en la fe y en el conocimiento, ese temor se va convirtiendo en amor, pero en esa transición, incluso sabiendo mucho, entrando en las profundidades de las escrituras y sabiendo, como todavía no tenemos el amor, sino que solo el temor y la rebeldía está ahí presente, podemos caer. Y yo creo que mucho de eso está ilustrado con este caso, por ejemplo, que usted ha sido el objeto de estudio de ahora. Ujú. Yo no tengo duda que ese rey conocía a profundidad el tema de la relación con Dios, pero cayó, o sea, el, el temor fue superado por la concupiscencia y cayó donde no debía caer y después pues fue un tema ya del amor, ¿no? El amor a Dios Es y que el sabe, mismo Dios sí, respondió, dígame, ¿no? perdón. Hola. Y el mismo Dios correspondió a ese amor. Ujú. Es que sabe hasta cierto punto qué es lo que ha de pasar, de que a veces hay quienes como que actuamos bajo la lógica de que sé hasta dónde me puedo portar mal, y ese es un grave error. Y ese, Totalmente de acuerdo, pastor. y ese es un grave error. Es que eso es a veces como en el caso de aquel hijo que digamos, que hace una mala acción y como ve que el papá no, perdón, como ve que el papá o la mamá no le hacen nada, a la siguiente se la juega un poquito más, ¿verdad? A la siguiente se la juega un poquito más. Ve que no le dicen Un nada, tanteo, entonces, ¿cómo? un tanteo, Cabal, entonces a veces como que existe ese problema de que tanteamos, ¿no? En el sentido de que, bueno, hice esta,
No me dijeron nada. ¿Quién dice si no la puedo volver a hacer y no ocurriría nada? ¿Va? Grave error, grave error, ¿verdad? Pero bien, ahí es donde tenemos precisamente esa situación. Ese pues ha sido el tema de hoy y déjeme comentarle cuál va a ser el de la próxima semana. El de la próxima semana va a ser siempre relacionado con este. Pero fíjese que el de la próxima semana va a ser este. Mire, ve, Josías, el último rey bueno. Josías, el último rey bueno. Porque fíjese que vamos a ver la otra semana precisamente de que este fue uno de los mejores reyes y murió de una manera tan tonta. Murió de una manera tan tonta que uno dice, ¿y cómo es posible que un rey que era así de bueno le pudo pasar semejante estupidez? Va? Bueno, la próxima semana vamos a ver precisamente esa situación. Así que ese va a ser el tema para la próxima semana. Más tarde pues va a estar subido el video por ahí. Y si usted ya está suscrito, pues le va a caer de una sola vez la notificación para que lo pueda ver. Así que por el momento, pues no resta más que agradecerles que hayan estado con nosotros, ¿verdad? Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por esta noche. Bendice a cada uno de los hermanos que se conectaron, a los que van a ver el video posteriormente. También te suplicamos que tú los bendigas. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias entonces por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana, ¿verdad? Así que Dios me los bendiga a todos. Gracias. Feliz noche. Igual. Bendiciones.